para iniciar la que corresponde a nuestra facultad. Me acompañan también miembros de esta comisión que son profesores de diferentes facultades, de diferentes áreas, también algunos decanos que han integrado este equipo de trabajo que ha venido adelantando el proceso en la última etapa. Voy a hacer una presentación, la trataré de hacer lo más rápido posible. La presentación básicamente lo que quiere mostrar es el contenido del documento que se tiene como soporte para finalmente concretarlo en un proyecto de acuerdo y que son unas orientaciones entendiendo que no solamente es una norma, sino que la actualización de los PAEs necesita de algunos lineamientos, orientaciones para su desarrollo e implementación. Entonces, bien, ¿me confirman si se está viendo la presentación? Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, como digo, más que un proyecto de acuerdo, lo que tenemos es un documento con orientaciones para actualizar y diseñar la estructura curricular en los programas de pregrado. El contenido de esta presentación básicamente quiere mostrar la estructura del documento a partir de los antecedentes, la metodología de trabajo que se plantea con esta propuesta, sus fases, sus momentos, el concepto de currículo que se tiene en la universidad y cómo de ahí se desprenden algunos elementos claves, la estructura curricular y finalmente unos lineamientos para la implementación. No obedece directamente a los capítulos del documento, básicamente sí tiene gran parte de su estructura, pero hemos decidido también, atendiendo a las diferentes reuniones que hemos atendido y donde nos han planteado algunas inquietudes, quisimos también ser enfáticos en algunos puntos que consideramos necesarios para entender la propuesta. Como antecedentes, pues partimos de 2008, que es cuando surge el Acuerdo 050, que plantea el actual esquema de plan de estudios. Sin embargo, también hicimos lo mismo con lo que sucedió en las normas anteriores, pero básicamente entendiendo que la mayoría de programas tienen vigencia a partir de ese acuerdo, pues ha sido uno de los puntos del análisis clave. Pero también hemos visto que en el desarrollo de estos años, en los diferentes planes de desarrollo, se plantea una revisión de los planes de estudio, una actualización de los mismos, que también hacia 2015 se da una definición del estatuto académico de la universidad y asimismo se dan una serie de evaluaciones, sea una en 2015, otra más adelante, una más interna, otra a partir de profesores externos, donde plantean la necesidad de revisar los planes de estudio. Entre 2016 y 2018 se hace un proceso de construcción que es lo que se conoce como el Acuerdo 061, que pues no ha tenido la vigencia, está suspendido y se planteaban unos lineamientos para ajuste de los planes de estudio. Asimismo, recientemente ya el Plan de Desarrollo 2019-2022 plantea también la necesidad de ajustar, renovar los planes de estudio y obedeciendo a ello, la Vicerrectoría Académica plantea un proceso metodológico de 4 fases de fundamentación, de proyección, de concreción y de implementación. Y en ese marco define ese proceso en un documento técnico, el cual es recibido por los decanos, donde se hacen unas aportaciones, unas recomendaciones, se presenta al consejo académico
Allí se nombra una comisión y se somete a revisión por parte de claustros, comités, consejos de facultad y se recogen unas nuevas impresiones, observaciones, recomendaciones. Tomando todos estos puntos, pues se conforma la comisión que es acompañada por unos profesores de diferentes facultades, de diferentes áreas, también de diferentes seccionales, con quienes se conforma el equipo de trabajo del cual participan decanos, representantes profesorales, representantes estudiantiles. Y pues ha sido el trabajo de este último periodo donde pues se concluye con el documento que ustedes han conocido y con el proyecto de acuerdo que igualmente es el producto o el elemento final que es soportado por el documento. Dentro de este proceso hicimos unos análisis a los proyectos y a los acuerdos que han regulado este proceso en la universidad y vemos unas potencialidades como ver que la estructura es el concepto más frecuentado para organizar el proceso curricular. Igualmente vemos que la UPTC ha apuntado a la renovación en los últimos años de estos planes de estudio, como lo dije, en diferentes documentos, planes de desarrollo, evaluaciones, y justamente buscando atender las necesidades de la educación superior y también las necesidades que se tienen alrededor de nuestros contextos. También vemos como una potencialidad la búsqueda o la implementación de la flexibilidad de los planes de estudio, que a su vez también en las evaluaciones que se hicieron fue una de las principales observaciones, ¿no? Cómo flexibilizar los planes de estudio. También vemos que se han dado esos proyectos a partir de agrupaciones temáticas de intencionalidad que buscan conformar espacios de formación según las intencionalidades del currículo y también en ese mismo orden de ideas se han dado unas conceptualizaciones alrededor de esas agrupaciones. Hemos encontrado algunas limitaciones desde los análisis que desarrollamos, que hay un estatuto académico de 2015 que no ha sido asumido, por lo menos en las últimas propuestas o proyectos que han trabajado el tema de la estructura de los curricular. También vemos que la denominación de las agrupaciones no siempre atiende la intención, como definir un área interdisciplinar, más bien sería como un espacio común. O la otra limitación es que no vemos con claridad cómo se articulan las propuestas con las dimensiones que establece el estatuto académico, ya que son como unas grandes intencionalidades, unos objetivos de formación que recogerían las diferentes potencialidades del estudiante en su proceso formativo. Asimismo, vemos que la normatividad expedida y los proyectos mezclan aspectos curriculares con aspectos reglamentarios de otro orden, lo cual dificulta y también genera a veces rigidez en el mismo desarrollo de los planes de estudio. Vemos que si bien se ha intentado flexibilizar en las últimas propuestas, esta flexibilidad se reduce a un número de créditos, ¿sí? Que se le llama créditos de libre elección, desatendiendo otras alternativas y oportunidades para flexibilizar el currículo. Lo mismo la integralidad, si bien se menciona, no se brindan unos elementos para hacerlo explícito. Asimismo, la transversalidad, no se brindan de pronto unas herramientas o unas estrategias para poderla implementar. Y la internacionalización del currículo, básicamente de lo que encontramos es que se fija en lo que sería la lengua extranjera que se maneja por fuera del plan de estudio. Eso ha sido pues parte de los análisis que hemos realizado.
A ello, pues hicimos unos análisis también de esos marcos de políticas, de normas, de análisis que se han dado por diferentes entidades o instituciones nacionales e internacionales que pues ayudan a visualizar hacia dónde va la educación o cuáles son los problemas que más pueden estar aquejando a la educación superior. Y en ese orden de ideas, pues hicimos esas revisiones, entre ellas ver los objetivos de desarrollo sostenible, lo que ha determinado también la UNESCO principalmente para América Latina, revisar el tema de la cuarta revolución y cómo está impactando no solamente en nuestra formación, sino en nuestros contextos. En el orden nacional, pues ver los acuerdos que han venido surgiendo, como el decreto 1330 o la resolución 21795, que ponen unas condiciones para renovar los registros calificados. Asimismo, ver el plan de desarrollo, la agenda de competitividad e innovación o la política de tecnología e innovación. Esto para atender las circunstancias externas que también afectan el desarrollo de la universidad. E internamente, pues ver nuestra misión, la cual fue modificada en 2019, ver las intenciones que la UPTC también tiene desde su estatuto general, desde el acuerdo 066, donde parte de unos principios de formación, el estatuto académico y demás normas institucionales y que tienen vigencia y que también orientan el desarrollo de la universidad. Bueno, como metodología de esta propuesta, es importante señalar que no se reduce a una etapa donde se emite una norma, sino que en la medida en que esto pues, necesita unos estudios previos, necesita establecer unos lineamientos, también va a necesitar de unos tiempos de implementación. Así también lo había dispuesto la misma Vicerrectoría Académica en sus etapas planteadas desde 2019 y que nosotros agrupamos en estas fases. Pues una fase de análisis, de normatividad, de políticas, de lineamientos institucionales, que es la que mencionaba en una diapositiva anterior, y que nos permite también entender cuáles son esas circunstancias que podemos atender en un proceso de esta dimensión. Tenemos una fase 1 que es en la que nos encontramos, en definir una estructura curricular PTCista que permita la renovación de nuestros planes, de nuestros proyectos educativos, la revisión de nuestros planes de estudio, que también recoja las conceptualizaciones necesarias para que después, en una fase 2, podamos hacer una gestión académica administrativa necesaria para fijar los marcos normativos o de lineamientos que le posibiliten en una fase 3 al programa, a su comité de currículo, a su claustro, a su comunidad, diseñar su plan curricular, su programa curricular. Esto estaría articulado con una fase 4, que la fase 4 pues, es una fase que ha existido, que siempre está, pero que en este momento está altamente regulada por el Ministerio de Educación Nacional con el decreto 1330 y con la resolución 21795, que habla de resultados de aprendizaje y que evidentemente el programa en esta fase 3, cuando se siente a diseñar su plan de estudios, perdón, su plan educativo, su programa de su proyecto educativo, pueda también articular esas condiciones de evaluación en su diseño. Como vemos aquí en la parte superior, esa responsabilidad que está en fondo amarillo obedece más al orden institucional, mientras que en la parte inferior, la que está en color verde, es una responsabilidad más del orden del programa.
es importante tener claro que las fases funcionan o están articuladas en función de lo que será el trabajo que hará el comité de currículo, quien tiene, y lo que se busca en esta propuesta también es dar una autonomía y unas posibilidades para el desarrollo de los PAEs en función a las circunstancias que hoy permean la universidad. En ese orden de ideas, nosotros consideramos que estamos dando un visto bueno a esa fase cero. Seguramente se puede ampliar, es apenas normal, pero se ha venido haciendo porque no solamente se agota en lo que se ha podido hacer en estos meses, sino que la misma universidad ha venido en un proceso, por eso lo señalábamos como antecedentes, en un proceso de revisión, de diálogo con las comunidades académicas, de propuestas que plantean algunas posibilidades y que pues en ese orden de ideas y en los análisis podríamos decir que hemos agotado esta etapa y nos encontramos en la de definir la estructura y las conceptualizaciones que den las orientaciones necesarias. En esa fase de estructura curricular UPTCista, entonces lo que buscamos es definir la estructura curricular institucional en la que se articule la misión de la universidad, el modelo pedagógico, las tendencias, los propósitos de formación, incluyendo las características que se deben priorizar dentro de la estructura curricular. Como punto 3 tenemos el currículo, entendiendo que es el concepto que nos permite entender todo el gran proyecto universitario, todos los elementos que habitan en él y a partir de él, pues poder pensar en una estructura que permita la articulación. La universidad lo ha definido en su estatuto como el proceso de construcción dialógico de experiencias, estudios, trabajos, prácticas, actitudes, actuaciones, expresiones, regulaciones, valoraciones, socialmente validado, mediante el cual se espera que el educando apropie críticamente la cultura asociada al nivel educativo en el que se inscribe. El currículo comprende tanto el modelo o referencia social del educando como las diferentes vivencias que experimenta orientadas a su apropiación cultural. Los currículos, en consecuencia, deben contener experiencias políticas, sociales, económicas y simbólicas que propicien la participación del educando en la vida cultural de la sociedad, tanto local como global. En ese orden de ideas, en esta gráfica lo que buscamos es representar ese currículo que es el fondo amarillo claro, en donde el mismo estatuto académico de la universidad plantea unas dimensiones por desarrollar, una dimensión cultural, disciplinar, de profesionalización, de problemática social y de investigación e innovación. Pero encontramos en ese análisis del contexto, de las circunstancias que hoy median en la universidad, vemos unas características que es necesario perfilar y trabajar, como la pertinencia, la integralidad, la transversalidad, la flexibilidad, la inter y transdisciplinariedad, la internacionalización y la investigación e innovación. En ese orden de ideas, pensamos que la estructura, que ha sido uno de los conceptos más utilizados en las anteriores reformas o mejor en las anteriores normas y proyectos que han buscado regular aquí en la universidad, la adecuación de los proyectos académicos y de los planes de estudio, ese concepto de estructura es el que nos permite articular esas dimensiones y esas características, las cuales se deben concretar o plasmar en lo que es el plan de estudios. Las dimensiones del currículo son las que aparecen en el estatuto de la universidad. Son 5, una dimensión cultural, que aporta elementos que posibiliten perdón, que no me deja ver esto. Atribuir sentido y reinventar el mundo y su propia vida desde el reconocimiento de la interacción y la tensión entre instituciones y subjetividades. Una dimensión
interdisciplinar científico-tecnológica, introduce al estudiante en los principios, leyes, medidas, metodologías y procedimientos de ciencias y tecnologías. Una dimensión del campo de profesionalización, introduce al estudiante en el contexto del sistema cultural propio del campo profesional. Una dimensión de investigación, de innovación e investigación, introduce al estudiante en los problemas no solucionados de la práctica y la teoría disciplinaria y en las formas de proponer y encontrar soluciones creativas e innovadoras. Y una dimensión de problemática social, posibilita al estudiante la apropiación de discursos, prácticas de la profesión al reinterpretar problemas en los que desarrolla capacidad crítica, compromiso y responsabilidad al articular el conocimiento académico y las necesidades sociales. Ahora bien, como lo mencionaba, hay unos elementos o unas circunstancias mejor por las cuales atraviesa la universidad, y en ese orden de ideas se ve que el currículo debe tener unos atributos que permitan dinamizar el desarrollo del currículo. Y hemos encontrado pues unas características como la pertinencia del currículo, la integralidad curricular, la transversalidad curricular, la flexibilidad curricular, la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, la internacionalización y la investigación e innovación. La pertinencia del currículo la vemos como la coherencia entre el diseño curricular y las demandas y necesidades del contexto. Ahora bien, ¿cómo se podría ver esto en un proyecto académico educativo? Mediante el análisis de necesidades, problemáticas y potencialidades de la región en que se ofrece el programa, para desde allí fundamentar su propuesta curricular y perfil de egreso en perspectiva de contribuir a la comprensión y solución de dichas necesidades. El análisis comparativo con otros referentes ofertas educativas similares u homólogas, tanto en los ámbitos regional, nacional e internacional. Movilidad, nivel de formación, rasgos distintivos, objetivos de formación, el currículo, créditos, planes de estudio, entre otros. Y el análisis de la empleabilidad y el estado de la ocupación de graduados en el área de conocimiento del programa en los ámbitos regional, nacional e internacional. La integralidad del currículo la vemos como la característica que favorece la formación de valores, conocimientos, capacidades, habilidades orientadas a una formación integral de los estudiantes. Esto lo podemos ver en el diseño de propuestas que favorezca el desarrollo de las dimensiones estructurales, de lo afectivo, relacional, de lo intelectual cognitivo, de la estética expresiva, de lo corporal, de lo ético social. La articulación de la investigación, la extensión y la docencia del programa con el fin de favorecer la apropiación de conocimientos y prácticas como de una visión plural del contexto. Una asignación total de créditos que favorezca la participación del estudiante en otros espacios orientados a promover su formación integral. La promoción de actividades y estrategias de formación que integren niveles de formación o programas. Ahí estamos tratando de dar solución a esa limitación que encontramos en la integralidad, que buscamos sea más explícita y que tenga justamente unas orientaciones. Por su parte, la transversalidad curricular, tejido que permite construir en los diferentes programas de la institución una cultura de relaciones y encuentros orientados a desarrollar una identidad. Bien, la podemos ver en la integración de la misión de la UPTC y los principios del modelo pedagógico. La planeación y ejecución de actividades académicas que vinculen el programa con las comprensiones de la identidad UPTCista. Articulación de intereses de formación de la universidad, la facultad o el programa a lo largo del plan de estudios. La articulación de intereses de formación entre facultades, planes de estudio o niveles de formación. Aquí igualmente consideramos que estamos dándole salida a una limitación que veíamos sobre la transversalidad. Consideramos que igualmente esta característica facilita la articulación de elementos de la identidad a lo largo del plan de estudios.
Por su parte, la flexibilidad, considerada como la adaptabilidad y accesibilidad del currículo a los intereses, necesidades y capacidades de los estudiantes, se puede notar en las trayectorias o rutas de formación, las opciones como cursar doble programa, articulación con posgrados, énfasis, etcétera, estrategias de homologación, actividades académicas disponibles en diferentes modalidades, diferentes opciones de grado, estrategias para la actualización permanente de los currículos, posibilidades de ofrecer el programa académico en diferentes modalidades, diseño de estrategias de nivelación académica, estrategias para favorecer la inclusión y la diversidad, espacios de formación común para facilitar la movilidad, estrategias que el estudiante elija como actividades formativas. Con esto, pues, no estamos dando la flexibilidad a partir únicamente de la libre elección, sino que dentro del proyecto educativo se puedan ubicar otras rutas, otras estrategias. Por su parte, la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad la vemos como la creación de marcos de trabajo para la integración de las áreas de conocimiento más allá de las perspectivas disciplinarias. Así, pues, la identificación de contribuciones que realizan otras áreas de conocimiento se puede notar también en los PAES por la participación de profesores de diferentes disciplinas en los procesos de formación, por la oportunidad de que los estudiantes de diversos programas puedan coincidir en espacios académicos comunes, con la incorporación de actividades formativas asociadas a campos emergentes de conocimiento, por estrategias para el desarrollo de actividades en redes o diálogos con otros campos de formación. La internacionalización, por su parte, la vemos como la formación para el desarrollo exitoso en diferentes contextos culturales nacionales e internacionales. La oferta de diferentes actividades formativas para reconocer la inter y multiculturalidad. La veríamos en estrategias que promuevan la movilidad de profesores y estudiantes, en la revisión de las tendencias en la formación de la profesión a nivel internacional, en estrategias que promuevan la visibilidad del programa, en estrategias para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas e interculturales, en la doble titulación con una universidad extranjera, en estrategias para acceder al mercado laboral nacional e internacional, en la participación en la consolidación de comunidades académicas nacionales e internacionales. Como decía, esta era una limitación que veíamos en los proyectos anteriores y con estas estrategias y rutas consideramos que se puede estar atendiendo el proceso de flexibilización curricular. Y la última característica es la investigación e innovación, marcos de trabajos que posibiliten el fortalecimiento de una cultura de investigación e innovación. Aquí se plantean estrategias orientadas al desarrollo de competencias y habilidades relacionadas con la investigación e innovación, trabajos de grado de tipo investigativo, innovador o emprendedor, vinculación de los estudiantes a los grupos de investigación, las comunidades de innovación o los colectivos de aprendizaje, trayectorias que articulen las líneas de investigación o intereses, intereses de comunidades de innovación o colectivos de aprendizaje, trabajos de investigación o innovación en colaboración con pares de otras instituciones, creación de escenarios para la interacción entre grupos de investigación o comunidades de innovación, incorporación de los resultados de investigación al currículo del programa, incorporación de las temáticas de profundización del programa, las experiencias de los graduados en los ámbitos investigativos de innovación o emprendimiento. Así, lo que encontramos es que al atender el currículo, al revisar sus dimensiones y al encontrar estas características, el elemento que nos permite articular estos elementos pues es la estructura, que está también dentro del estatuto académico de la universidad. Y la que se ha venido planteando es una estructura que pueda permitir el desarrollo de las dimensiones que están dentro del currículo, que nosotros las representamos aquí en ese fondo amarillo, y con un plan de estudios que contenga dos espacios de formación. Un espacio de formación disciplinar,
con dos componentes, una de fundamentación y otro disciplinario y de profundización, y un espacio de formación social y humanístico, con un componente ético-humanístico y otro componente sociocultural. A su vez, pensar que se necesitan otros componentes, como un componente de nivelación, que es apenas necesario para favorecer la adaptabilidad de los estudiantes a la vida universitaria, y un componente de lengua extranjera, que no se limita a unos cursos que se pueden tomar en el instituto, sino a una estrategia curricular que permita el desarrollo de, de, una lengua extranjera durante todo el proceso formativo del estudiante. La imagen lo que busca también es ver que los espacios se desarrollan, digamos, en el tiempo, que se permite una articulación y un diálogo y que se complementan e intensifican hacia el final esos espacios de formación. El espacio de formación disciplinar se considera como el conjunto de interacciones conceptuales y prácticas que permite agrupar actividades curriculares orientadas al reconocimiento y profundización de saberes propios de la disciplina. Tiene el componente de fundamentación, el cual reúne conocimientos, saberes, valores, actitudes y habilidades que permiten identificar las relaciones más generales que cimentan la o las disciplinas que comprenden una profesión. Y el componente disciplinar y de profundización, conocimientos, saberes, valores, actitudes y habilidades que determinan el perfil de formación de la profesión y responden a los campos del saber de la o las disciplinas que la sustentan, así como a los énfasis de interés del programa, profundizaciones, tendencias, orientaciones y relaciones con otros campos de formación. Por su parte, el espacio de formación social y humanístico es el conjunto de interacciones conceptuales y prácticas que agrupan actividades curriculares a partir de las cuales se construye la identidad uptcista, concentrada en la formación ética, ciudadana y sociocultural para la construcción de sujetos críticos, comprometidos con el entorno y su transformación creativa en diálogo con su profesión. Tiene dos componentes, uno ético y humanístico, el cual comprende conocimientos teóricos y prácticos que permiten al estudiante tomar decisiones en su actuar como individuo y como comunidad. Y el componente sociocultural, conocimientos, saberes, valores, actitudes y habilidades que permiten la comprensión de los problemas sociales contemporáneos con perspectiva crítica, social, histórica y ambiental para el ejercicio de la ciudadanía, así como el reconocimiento de las sociedades, sus formas de organización y las maneras de resolver problemas de su contexto. Los otros dos componentes, el de nivelación, su propósito es reforzar en los estudiantes conocimientos, saberes, valores, actitudes y habilidades que el programa considera necesarios para el inicio de su formación. Este componente no hace parte del plan de estudios, sin embargo, el programa podría diseñarlo e incluirlo en su proyecto académico educativo en función de sus condiciones particulares y de las políticas y programas establecidos por la institución o la facultad. Y el componente de lengua extranjera tiene como finalidad la adquisición y o fortalecimiento de la competencia comunicativa, sociolingüística y pragmática en una lengua extranjera con el propósito de lograr habilidades de interacción académico y sociocultural en el escenario internacional. Desde esta perspectiva, sin estar en el plan de estudios, este componente agrupa espacios de aprendizaje para uso y mantenimiento de la competencia en lengua extranjera que trasciendan las disciplinas de los programas. Bien, en esta imagen buscamos mostrar cómo se articularían las dimensiones, cómo participarían allí también las características, la estructura como un elemento central que permite justamente articular estos elementos y algunas formas como se expresan las características que, digamos, son elementos ya que se tienen que volver visibles, como el bilingüismo, la libre elección, los núcleos comunes, la movilidad, la articulación pregrado-posgrado, las trayectorias transversales y al lado izquierdo los principios que orientan el modelo pedagógico de la universidad, entendiendo que
justamente son esos principios orientadores que además están en el estatuto de la universidad. Bien, y ya como lineamientos curriculares, que es esos puntos que básicamente buscan dar unas rutas para el desarrollo de esta estructura, hablamos del espacio de formación disciplinar, tendrá créditos para la parte de fundamentación, asimismo créditos para el componente disciplinario y de profundización, es autonomía del comité de currículo, bajo lineamientos de las disciplinas que hacen parte de la profesión o de las profesiones de cada programa, de la formulación de interrelaciones con los campos de formación y con otros programas, y en la medida en que desarrolla también el programa las expresiones y las características del currículo. Asimismo, el espacio de formación social y humanístico obedece a unos intereses institucionales, por eso se plantean aquí 12 créditos, los cuales serán reglamentados por el Consejo Académico, y 6 créditos electivos, que pueden ser, obviamente, de acuerdo a los intereses del estudiante o también planteados por los intereses de los programas. El trabajo de grado considera que el comité de currículo es quien debe establecer en su PAE las modalidades de trabajo de grado, los requisitos, los procedimientos de evaluación y el número de créditos académicos dentro del plan de estudios. Asimismo, los créditos académicos se piensan en función del estudiante y así cada programa deberá establecer y justificar los tiempos de acompañamiento directo y trabajo independiente del estudiante en cada una de las actividades curriculares que componen el currículo, teniendo en cuenta la necesidad estimada de tiempo para la preparación, ejecución y consolidación de la actividad. Y estos ya son unos planteamientos o unas rutas ya pensando en la libre elección, que la libre elección promueve la flexibilidad, la integralidad y la interdisciplinaridad, entre otras características. Es una estrategia que promueve la independencia en la formación de los estudiantes, seleccionando trayectorias, para lo cual se propone un porcentaje de créditos, en este caso de 25, los cuales estarán a lo largo del plan de estudios. Estarían los créditos del espacio social y humanístico, los créditos electivos que plantee el programa o espacios electivos de interacción con otros programas. Aquí vemos un posible esquema de créditos electivos, que, como digo, unos están en la formación social y humanística, otros del programa que están en diferentes momentos, están las profundizaciones, énfasis o minors que el programa determine o que una facultad determine. También puede ser, está, si el estudiante lo decide más allá de los 18 créditos y el programa lo considera pertinente, podrá haber más créditos en la formación social y humanística, y el trabajo de grado también, entendiendo que el programa establecerá un número de créditos y la modalidad la definirá el estudiante. Este sería como una de las alternativas para configurar los créditos electivos y este porcentaje de créditos que se plantean. Bueno, ¿qué permite entonces espacios para que el estudiante interactúe con grupos de investigación, colectivos de aprendizaje o comunidades de innovación, entre otros? También la libre elección permite espacios para que el estudiante interactúe con otros programas o espacios para que
para la articulación con el posgrado, énfasis, minors, doble titulación y espacios para la movilidad nacional e internacional. Si el programa lo considera y el estudiante igualmente, pueden considerarse créditos electivos concernientes a la lengua extranjera, al componente de lengua extranjera o al componente de nivelación o a la interacción con otros programas. Aquí el ejercicio básicamente y el análisis obedece al desarrollo que el comité plantea en su momento o el programa plantea en su momento. Y corresponde entonces al Consejo Académico establecer las rutas y revisiones normativas para la gestión, diseño y evaluación del PAE de los programas académicos. Igualmente, la implementación requiere de ajustes institucionales del orden normativo, institucional, procedimental y de plataformas tecnológicas que lo soporten. Esto porque estaríamos aquí hablando de la primera fase, habíamos agotado la fase 0, estaríamos en esta fase 1 de definir la estructura y sus conceptualizaciones, metodológicamente hablando, y entonces tendríamos que pensar en lo que sigue, que serían las siguientes fases, sobre todo esa fase 2 de gestión académico-administrativa, que es pensar en las reglamentaciones necesarias para que la propuesta se pueda desarrollar, revisar seguramente resoluciones, seguramente lineamientos, posiblemente algunos acuerdos, y con ello también ver que la universidad necesita revisar también las diferentes plataformas que soportan la academia, entendiendo que sobre todo la flexibilidad, la transversalidad necesitan de recursos técnicos que lo permitan. Y todos sabemos que nuestro sistema, que tiene ya buenos años, a veces es una circunstancia que imposibilita este tipo de trabajo en la parte curricular. Esta fase entonces es definir la reglamentación necesaria para viabilizar la implementación de los componentes de la estructura curricular previstas en esta fase 1. Con esto pues terminaría. Agradezco la atención y pasamos a un espacio de preguntas, para lo cual le pediría a Iván que me